Estás escuchando ¿Qué carajo es el diseño? Un podcast que invita a personas cuyos diseños están cambiando el mundo a que nos cuenten cómo lo hacen. Bueno, Pablo, para vos, ¿qué carajo es el diseño? Qué pregunta. Hoy más temprano estaba hablando en una reunión que coincidí con Juanma Garrido, anterior invitado que tenía un espacio que estuvo sentado acá, me acuerdo. En esa misma silla, en esta misma silla, por otro tema. Y hablamos tangencialmente de esto. Y creo que una forma de definirlo es un poco como el oficio de hacer tangible el futuro, ¿no? Como creo que es una disciplina o un oficio que se encarga de no solo de imaginar cómo las cosas pueden ser, sino también de traerlo a la realidad, ¿no? De traerlo al presente. Y creo que tiene que ver con, si se quiere, con estructurar el pensamiento, la imaginación, la creatividad, en función de alguna transformación determinada, ¿no? De transformar la realidad en algún sentido. Entonces creo que las formas que hemos encontrado tradicionalmente tienen que ver con materializar objetos, cosas, intervenciones, pero que al final del día tiene que ver con esto, ¿no? Con qué transformación queremos tener en la realidad y cómo hacemos que eso venga a la vida para transformarlo en algún sentido. ¿Cómo introducimos la inteligencia artificial dentro de nuestro proceso de diseño? ¿Qué impacto tendrá la inteligencia artificial en las nuevas generaciones de diseñadores? Hoy hablamos con Pablo Fernández Vallejo, un diseñador que desde su rol de coordinador académico de la licenciatura de diseño en la Universidad de San Andrés navega día a día la intersección entre tecnologías emergentes, la educación y el diseño. Hablamos sobre el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en la forma de trabajar de los diseñadores y sus equipos y de cómo educar a las futuras generaciones de diseñadores ante el cambio de paradigma. Quédate para descubrir qué carajo es el diseño, por lo menos para Pablo. ¿Sentís que hubieses dado esa misma definición hace unos años en relación a lo de los futuros? Está buena la pregunta. Probablemente no. Creo que hay algo de... tal vez hubiese dado una respuesta similar en el sentido de que esta idea de la creación, ¿no? Creo que esta idea del diseño como una herramienta no solo de entender, sino de transformar la realidad es algo que tengo y que vengo usando en mis bios de distintas cosas desde hace mucho tiempo, ¿no? El diseño como herramienta de transformación. Pero creo que el futuro es algo que vengo incorporando más en los últimos años. Por ahí un poco eso de estirar la frontera de lo que uno se permite imaginar, ¿no? Entonces no es solamente la posibilidad de crear lo que hoy no existe, sino es la posibilidad de crear el futuro que uno quiere que suceda, ¿no? Que uno entiende trabajando con otras personas que entendemos que es más deseable lo que queremos construir. Siento que hoy vamos a hablar mucho de esta idea de materializar el futuro. Vamos a hablar de inteligencia artificial, que es, si queremos, como un elemento que está sirviendo de catalizador hacia justamente cambiar el futuro de todos a nivel sistémico, personal. La primera pregunta que me surge es que capaz algo obvia, pero relevante, es ¿por qué? ¿Por qué decidiste sumergirte en esto? ¿Por qué es relevante hoy? ¿Por qué es importante? Bien. ¿Por qué me metí en este mundo? Creo que hay algo medio... es como más personal, ¿no? Pero digo, profundamente, con todas las críticas totales que uno puede tener a un montón de cosas, hay algo de la tecnología y de la posibilidad que habilita la tecnología que siempre me atrajo, digamos, ¿no? Creo que es un poco entre un poco nerd, un poco positivista, un poco un montón de cosas. Hay como una especie de mix en el cual las posibilidades que habilita la tecnología es algo que siempre me flasheó, siempre me gustó, me pareció súper atrayente, que en algún momento hizo que yo dejara la carrera que estudié originalmente en algún punto de diseño industrial para dedicarme más al diseño de experiencias digitales, en la que moché, la tecnología tiene un potencial de transformación re interesante, bueno, y creo que algo de eso me hace estar, me hizo estar como un poco más cerca de esto, y que cuando esto empieza a aparecer en un lugar más mainstream, me pareció como súper, súper interesante las posibilidades que habría, y un poco a donde me lleva es
que podemos discutir la velocidad, podemos discutir los impactos que traen este tipo de tecnologías, o sea, qué tan rápido y qué tan profundo es el cambio, pero que esto trae aparejado cambios importantes, yo desde hace un tiempo que lo creo, y eso me lleva a querer aplicarlo a mí, a la sociedad, a un montón de cosas, y bueno, ¿qué rol puedo jugar yo desde el lugar que tengo para poder tener esa conversación con otras personas sobre, che, ¿cómo nos cambia el juego esto? En las conversaciones que se están dando hoy alrededor de la inteligencia artificial, ¿cuáles sentís que vale la pena tener y cuáles tal vez sentís que tapan esas conversaciones que sí vale la pena, ¿no? Si es que las hay. Está buenísimo. Creo que una de las formas de encarar las conversaciones que yo encuentro a veces menos productivo es este lugar que nos pone, es este tipo de conversación que nos pone en un lugar pasivo de, por ejemplo, para el mundo del diseño, cuando la IA va a reemplazar al diseño gráfico, el UX, llámele lo que uno quiera, pero esta conversación se da en otras disciplinas. Porque creo que nos pone en un lugar mucho más pasivo de estar como esperando y viendo cuándo esto puede o no de alguna forma reemplazarnos. Y creo que la conversación que tenemos que habilitar desde el lugar que cada uno ocupe es algo mucho más parecido a qué tengo que transformar yo, qué tengo que cambiar en mis formas de trabajar, mis formas de colaborar, mis formas de interactuar con el mundo para poder hacer mejor uso de estas tecnologías o para poder adaptarme mejor a esto. Yo creo que eso no significa que no podamos tener esta conversación sobre, por ejemplo, el impacto de la IA en el trabajo. Creo que es una conversación que tenemos que pedirle a nuestros gobernantes en todos los lugares donde estemos cada uno o a las personas en posiciones de liderazgo en la sociedad que empecemos a prestar más atención a eso, pero creo que a un nivel individual de lo que le toca a cada uno, más que quedarnos en la pasiva de ver cuándo viene, es más como, bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Y estar en un lugar activo de qué transformaciones puedo hacer para poder navegar o surfear un poco estos cambios que suceden ahora y que se vienen. Total. Y bueno, yendo al punto de nosotros como diseñadores trabajando, sabemos que hay como esta mega estandarización del proceso de doble diamante. Sí. Que nada, se da y hoy todo el mundo sabe lo que es ese proceso de doble diamante. Y si bien es un poco simplista, habla también del proceso de diseño, como toda simplificación, se pierden un montón de detalles. Pero nos interesa explorar sobre, como bueno, cuál va a ser el siguiente doble diamante o si evoluciona ese doble diamante con la aparición de la inteligencia artificial. ¿Qué pensás? Está buena la pregunta. En varios de los espacios que me toca ocupar como coordinador académico de la licenciatura de diseño en la Universidad de San Andrés, hablamos con referentes de educación, de academia de otras escuelas del mundo, y creo que hay como un momento de un poco de vuelta del doble diamante, en el sentido de, y el doble diamante no porque particularmente sea malo, yo creo yo lo he utilizado para explicar qué es el proceso de diseño. Hay otras personas que usan design thinking y lo que sea que necesitemos para simplificar y hacer entendible a otras personas el proceso de diseño. Creo que estamos un poquito de vuelta de eso en el sentido de que tal vez nos pasamos de mambo con la simplificación. Hemos simplificado demasiado el proceso o la forma que tienen algunas personas externas al diseño de entender lo que es el proceso de diseño. Y creo que ahora estamos un poquito más como recogiendo y decir, che, esto es más complicado, en el sentido de que los contextos son tan diferentes, cada proyecto es diferente, no hay recetas. A veces necesitamos esa abstracción para poder hacerlo entendible, pero la realidad es que es mucho más compleja. Y creo que más que pensar cuál va a ser el próximo modelo, es pensar cómo damos cuenta del proceso de diseño y sobre todo del valor que aporta a otras personas sin caer en estas simplificaciones que terminan siendo reduccionistas y que después algunas personas, ni hablar, terminan entendiendo, listo, son 4 pasos que lo entiendo en una semana y listo. Creo que más que un nuevo modelo necesitamos como volver un poquito atrás y encontrar otras formas más complejas que sin caer en un relativismo total que no nos permite explicar nada, poder dar cuenta de cómo funciona, cómo opera y qué valor aporta el diseño. Sí, siento que esto también lo me echo como hipotetizo también un poco, que mucha gente simplifica capaz este proceso que es súper complejo, con la introducción de la inteligencia artificial, capaz se exacerba eso, ¿no? Y yendo a esta idea de
O esto que capaz está generando de prompteo y obtengo un output. Y capaz simplifica todo un proceso y muchas veces también sin entender qué pasó para obtener ese output. ¿Sentís que está sucediendo eso como esa... ¿O es algún tipo de problemática en esa dinámica que se genera de prompt, output, listo? Sí, total. Creo que a dos niveles, si querés. En un nivel, creo que hay algunas conversaciones sobre cómo entra la IA en el proceso de diseño. Que digo, solo en la intersección entre diseño e IA tenemos como dos dimensiones distintas. Una cosa es diseñar con IA, ¿no? O sea, yo traigo IA para diseñar con IA. Y otra cosa es diseñar para IA. Entonces yo diseño productos, servicios, experiencias que tengan IA metida adentro. Ahora estamos haciendo claro como más en la primera, ¿no? Que es, che, ¿qué pasa cuando yo meto IA en el proceso de diseño? Cuando eso sucede, estas primeras, a veces, categorizaciones que lo que muestran es el doble diamante, design thinking, lo que sea, y es tipo, che, IA entra acá para idear, entra acá para sintetizar entrevistas, lo que sea. Ese uso como atomizado de la IA, yo creo que es medio problemático, porque en realidad se puede usar la IA para todo y aporta un montón de valor en todo el proceso de diseño. Y hay que salir de esta mirada, como vos decís, Mati, del input-output, ¿no? De pensar que existe un prompt que te va a ayudar a hacerlo, o pensar que uno tiene que delegar una tarea e automáticamente lo que me vuelve va a tener valor. No hay ningún prompt que mágicamente vaya a lograr eso, porque hay una cantidad de contexto que uno no puede dar, y es mucho más complicado que eso. Y creo que a veces con estas visiones reduccionistas de acá entra la IA en esta parte del proceso para realizar exactamente esto, se termina, como vos decís, tomando como una especie de visión más reducida de herramental de la IA, que primero no explota el poder que tienen los modelos hoy actualmente, y segundo, que es más propenso a errores, a resultados que realmente no van a aportar valor. Entonces creo que hay que ir más allá de eso y pensar más profundamente en cómo se incorpora la IA al proceso de diseño. Algunas de las cosas que pensamos en lo que aconsejamos siempre a nuestros docentes cuando hablamos de estos temas es, bueno, nunca es one shot. Nunca es que yo pido, me vuelve y eso está. Siempre esa respuesta es perfectible. Aprende a iterar con tu criterio y con la herramienta y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta hasta encontrar un resultado que esté bien. En general no son herramientas que sean custom para eso, que nosotros lo vemos, ¿no? Como la herramienta que me hace desafíos, la herramienta que me crea personas, la herramienta que no sé qué. Muchas veces tenemos que ir más hacia un uso, yo tiendo a creer, un uso un poco más general, que me permita a mí meter mano en lo que sale, ¿no? Como dar un feedback con criterio de eso. Y ahí a veces falta un poco de eso. Y cómo, para ejemplificarlo, porque quizás queda un poco abstracto, ¿cómo dirías un buen uso de la IA en un proceso versus, bueno, ya dijiste que un mal uso sería como pensarlo de manera atómica? Bien. Creo que hay algo en... Voy a dar como más buenas prácticas en general, si se quiere, porque para mí a veces es un uso tan que puede estar distribuido a lo largo de todo el proceso que no te puedo decir, mira, cuando tengo que hacer... Obvio, No, obvio. ¿no? Pero digo, me ha tocado cuando tengo que estimar o hacer un proceso donde digo, bueno, estas actividades voy a hacer, voy a pensar cómo se va a estructurar un proyecto. A mí lo que más me sirve con la IA es dar muchas cantidades de contexto, ¿no? Entonces, podemos, digamos, es como lo mismo que si tuviésemos una persona en el sentido de que yo puedo tener el mejor diseñador estratégico. Me lo cruzo en la calle y te digo, ¿cómo harías un discovery de 12 manos? ¿Qué sé yo? ¿Cuál es el cliente? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuánta plata hay? Ni idea, no sé. Hay tantas preguntas que yo le puedo hacer que yo sin contexto de esa persona no le puedo pedir que me dé un buen output. Entonces, lo mismo hay que realizar sin antropomorfizar la inteligencia artificial. No es trivial que hay que dar muchísimo contexto para eso. Tips que yo hago, que comparto siempre es, uso mucho audios de WhatsApp. A mí me gustan mucho los audios en general. Soy de esas personas que mandan audios de más de 5, 6, 7 minutos. No. Sí. Y ahora cancelar, capaz que es algo generacional, pero en mi círculo social esto sucede. Estos podcasts repasan. Y yo con la IA hago lo mismo. Mando un audio para dar contexto de 8 minutos. Esos son páginas. Eso capaz podría tipear, o no tendría ganas de tipear. Entonces, muchas veces yo también tengo tal vez bastante
digamos, lo tengo muy cercano porque yo doy mucho feedback a alumnos en proyectos, entonces tengo mucho feedback de cómo dar como ese láser focus de, che, esto está bien, esto es un poco más así, y digamos, cómo se puede dar todo ese feedback súper detallado. Entonces yo doy infinito contexto, muy detallado. Entonces eso es uno de las cosas. La segunda es que muchas veces lo mejor que produce herramientas de IA no es el output final, sino las preguntas que te hace. Entonces yo le digo, mira, voy a encarar, no sé, este research de esta forma. Y voy a hacer estas preguntas. ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué me falta? Bueno, entonces esas preguntas, me hace un par de preguntas. Y capaz que yo después no vuelvo. Capaz que yo no le digo, mejorar el output, a ver, ¿cómo lo harías vos? Capaz que ni le digo cómo lo harías vos. Pero me quedo pensando en esa pregunta y algunas de esas preguntas están buenas. Porque de verdad están muy buenas a veces. Y me quedo pensando y ya con eso yo ya gané, ¿no? Entonces yo creo que a veces hay demasiado el foco puesto en esperar que genere un output. Y el output muchas veces lo tiene que generar uno. Pero tener en el celular un thinking partner, una persona que te pueda hacer preguntas, que puede ver lo que vos haces a cualquier hora, en cualquier contexto, para poder pensar con esa herramienta, que creo que eso es repotente. Y por eso te digo, yo lo uso como muy, muy distribuido en muchas partes del proceso, no solamente en algún. Entonces, sí. Me surgió así la pregunta si... imagino que depende de cada persona, pero capaz lo marcamos como una buena práctica, digamos, o si vos la usás como de forma más espontánea, capaz tenés un proyecto o la estructurás tu interacción con la inteligencia artificial en, digamos, un proceso. Como, bueno, en esta etapa del discovery voy a involucrar la IA para que me dé este tipo de feedback, o si sentís que es más valioso de forma más espontánea. Está buena la pregunta. Yo creo que partamos de la base de que no hay una mejor forma de usarlo. Esta es la forma que le gusta a Pablo, que va diferente de la de Manti, de la de Jules, de la persona que estén mirando. O sea, todos tenemos formas diferentes, porque a todos nos gustan cosas diferentes, necesitamos cosas diferentes. Yo conozco gente que le pide ayuda para hacer una presentación. Yo jamás lo haría. A mí me encanta hacer presentaciones. Me encanta hacer PPTs, me encanta agarrar slides, pensar, decir, che, ¿qué quiero que se transmita en este slide? Yo no necesito la IA para eso. Pero hay otras personas que dicen, che, ¿qué metáfora visual usarías para contar esto? Me parece buenísimo. Yo no necesito esa ayuda, necesito otra ayuda. Entonces digo, el uso es muy personal y creo que el tema es que todos tenemos que descubrir cuál es el propio. Que depende del rol, de un montón de cosas, va a depender el uso que uno haga. Pero tiendo a creer que es un poco más cercano a lo espontáneo y a lo individual que a un uso más estructurado. Y además el estructurado varía tanto dependiendo de cada rol, cada organización. Sé, una startup, una corpo, es diferente. Los roles que yo hago son muy diferentes. Entonces, no hay creo formas de estandarizarlo, es más un proceso personal. Lo que sí creo que falta muchas veces es aprender con otras personas, ¿no? Estamos todos solos en nuestras casas, Sí. con estos modelos que además están diseñados para un uso sumamente individual. Todavía no tenemos buenas herramientas de colaboración con AI. Nos juntamos vos, yo, no sé, pero no tenemos. Sí, la verdad que es bastante uno a uno. Te dan a uno. Es una consola digamos, muy individual. En algún momento espero que tengamos buenas herramientas de colaboración en equipo, todavía no las tenemos. Entonces lo mejor que podemos hacer es compartirnos esta data. Y a mí yo a veces cuando me encuentro con colegas, con amigos, y tipo, che, ¿cómo hiciste esto? No, mira, yo lo hice así, yo dije, nunca se me hubiese ocurrido. Me encanta porque es como en esos shades que cada uno va encontrando. Sí. O mandar audios, de hecho. Tiene un montón de valor. O sea, no hay nada más íntimo que un chat. Es que literalmente. Y yo conozco gente que tiene formas muy radicalmente diferentes de hacerlo. Y creo que conocer de cómo las otras personas lo hacen es súper valioso. Creo que las organizaciones tienen mucho para hacer alrededor de esto. Es algo que hablo habitualmente con organizaciones, que es que no es que hay una capacitación de ChatGPT que vos tengas que hacer para toda la empresa. Porque no hay una única forma de usar este tipo de herramientas tampoco. Hay un montón de conocimiento que está distribuido en algunas personas que ya están usando esto, un montón, que vos tenés que habilitar que esas personas compartan esa data y que le ayuden a otros a ver lo que es posible. Porque una de las cosas que desafortunadamente sucede con muchas personas es que abrieron ChatGPT en diciembre de 2022, en marzo de 2023, hicieron una pregunta, lo que volvió no está bueno, dijo, esto no sirve, chao. Y cerraron la. Claro. En el medio, esto va avanzando, Sí. y lo que hace unos años eran ciertas capacidades, hoy haces la misma pregunta y es otra cosa. Y eso solo lo podés descubrir con el prueba y error, porque esta es una tecnología diferente al resto,
que tiene como esta cosa muy interesante que es como, le dicen como la frontera medio con forma de serrucho, en términos de complejidad, que quiere decir que a veces es muy buena para cosas muy complejas y muy mala para cosas muy simples. Entonces es como que me puede resumir este paper, pero pierde el tatetí de forma súper estúpida. Entonces como esas cosas son muy difíciles de entender, y entender cómo funciona ese límite en mi propio workflow, no te lo puede contar nadie, solo puedes ir y descubrirlo vos y darte cuenta que hay cosas que simplemente no le puedes pedir y hay cosas que te ayudan un montón. Entonces ese prueba y error es intransferible, creo. Total, que depende mucho del modelo también. Que creo que también uno no sabe. O sea, te metes a ChatGPT y es como, bueno, voy a preguntar. Y quizás es como informarse un poco más sobre la manera en la que está construido eso. Sí. Y creo que sobre todo a veces son cosas que quienes venimos del diseño nos dan un poco de vértigo. Es bueno, ¿no? Esto de la charla técnica. Creo que también es muy de horas de vuelo de entender, bueno, prueba y error, entender que sí, que no, de qué forma, y cómo se incorpora el proceso de diseño. Capaz que eso va a echar un poco más la conversación con el mundo de la educación en concreto. Después podemos volver igual a hacer una pregunta más general. Pero la primera pregunta que me surgió a mí, algo que se me ocurrió leyendo algo que publicaste en un artículo que desarrollaste, donde hiciste una analogía con cuando se introdujo la calculadora, que tuvo un impacto muchísimo menor a la inteligencia artificial, obviamente, pero hablaste un poco de cómo lidiamos con esto, que le enseñamos a las personas a hacer operaciones de tal forma que con la calculadora lo pueden resolver de forma instantánea. Un poco empezó a pasar eso, y me trajo a mí a cuando, no sé si les pasa, que usaban la calculadora en el colegio para hacer operaciones muy simples que probablemente sepa de forma en mi cabeza, pero como tenía la calculadora al lado, la hacía, ¿viste? Y capaz terminaba de hacer la ecuación y te sentís un poco estúpido porque... y me está pasando lo mismo con ChatGPT, por ejemplo, donde le pregunto cosas muy básicas que cuando me da la respuesta digo, ya sabía para qué le pregunté, y en todos los planos, desde el plano profesional hasta cómo cocinarme un risotto, que ya sé hacerlo, pero le pregunto igual, porque está ahí. Y me pregunto si esto sentís que tiene algún tipo de impacto en el desarrollo en lo que es el pensamiento crítico o estas habilidades de formular tus propias formas de pensar, si incide en ese aspecto positivo o negativamente. Bien. Por ahí respondo primero más como el impacto de lo cognitivo y después vamos como a la charla de educación, calculadora y por ahí profundizo más en esa. Pero del lado más de lo cognitivo, 1000%. Creo que todos los que usamos esas herramientas a veces hacemos una pregunta y decís, che, esto no hacía falta. Yo sé la respuesta, esto es un Paco que está haciendo bien. O sea, no me está haciendo bien delegar estas cosas acá. Y creo que todos lo sentimos. Y es un peligro súper real. Creo que no... he conocido algunas personas que están totalmente negadas a usar AI por este miedo. Creo que no da para eso. Yo no me negaría a usar estas herramientas por miedo a eso. Pero creo que cada vez más tenemos que pensar qué delegamos, qué no. También en parte porque, digo, hago conversación totalmente distinta, pero usar estas herramientas tiene un impacto ambiental, cosas así muy concretas que tenemos que entender cuándo se justifica y cuándo no, digamos, ¿no? Entonces, mismo hay un montón de modelos, hay modelos más capaces, menos capaces. Al modelo súper capaz, tope de línea, capaz que le puedes preguntar una pregunta re compleja, pero para que te haga una cosa súper estúpida, capaz que necesitas un modelo mucho más barato o no necesitas AI para nada, porque lo podrías hacer vos. Entonces, digo, hay ese como triage o ese conmutador de qué tarea derivo y cuál no, para poder mantener el ejercicio de lo cognitivo, es algo que tenemos que desarrollar, que no tenemos idea de cómo funciona. A veces fantaseo un poco con esta idea de, bueno, los seres humanos hoy hacen mucho menos ejercicio que hace 1000 años o 2000 años y hemos inventado el gimnasio como forma de mantenernos fit en términos del cuerpo, ¿no? O sea, hoy nos tenemos que poner un calendar para salir a correr porque ya no corres más. Entonces, bueno, todo eso. Bueno,
¿En algún momento tendremos que hacer algo similar en términos de lo cognitivo? ¿Tendremos que ir a un gimnasio de la mente a jugar ajedrez? No, ni idea. Bueno, ¿entendés? Pero digo, tendremos que ejercitar lo cognitivo porque... sí, es medio Black Mirror, pero me pregunto si en un momento nos empezamos a hacer este tipo de preguntas, porque claramente la delegación total lleva a... Es un músculo, la mente, el cerebro es un músculo. Si no lo ejercitamos, va para atrás y creo que es un riesgo muy real. No le estamos... todavía no sé cuántas respuestas concretas hay al respecto. Y la segunda mitad de la pregunta, si querés más como, esta charla y educación. El ejercicio de la calculadora a mí me encanta. Yo lo leí en el libro Co-Intelligence de Ethan Mollick, que lo recomiendo un montón. Que es básicamente la idea de que la calculadora, cuando llegó a la educación de matemática, produjo un efecto similar en el sentido de, ¿qué tiene sentido enseñar? ¿Cómo cambia la evaluación? La diferencia es que la calculadora fue una sola materia y que tomó muchos años en aterrizar, porque al principio las calculadoras eran algo carísimo que solamente podía tener un ejecutivo, entonces hubo mucho tiempo, pero la humanidad ha logrado resolver este problema. La humanidad ha resuelto el problema de cómo enseñamos matemática entendiendo que hay una calculadora. Que básicamente es hasta qué punto no entra la calculadora y cuándo sí entra la calculadora. Y al final del día podemos resolver problemas matemáticos mucho más complejos de lo que podíamos antes. Hemos descubierto eso. Creo que la diferencia con la IA es que es algo que llega muy rápidamente, en unos pocos años en lugar de décadas, y que afecta todas las materias y todos los niveles educativos, desde la primaria, la secundaria, la universidad. En líneas generales no estamos muy preparados para asumir ese desafío. No sabemos en general cómo incorporar la IA en el aula fomentando el pensamiento crítico. Esta es la pregunta de millón. Un poco lo que compartimos con nuestra comunidad académica tiene que ver muchas veces con que tenemos que aprender en conjunto cómo se da eso, ¿no? Y ahí hay que entender que la IA no necesariamente usar IA es símbolo de vagancia o no querer hacer las cosas. Hay que encontrar la forma de decir, bueno, si antes hacíamos 1 y la IA, ese 1 lo podés hacer en 0,1 del tiempo. Entonces yo no voy a prohibir la IA. Voy a subir la vara y ahora en lugar de hacer 1 hagamos 10, porque tenemos la IA. Entonces digo, ¿cómo traemos la IA para ser más ambiciosos, más ambiciosas en lo que queremos hacer en el aula? Fomentando el uso crítico es algo muy desafiante porque ni docentes ni alumnos, nadie sabe bien cómo hacerlo, pero creo que es un mundo nuevo que se a construir de cómo son estas buenas prácticas y que hay que salir a crear. Sí, ahí hay como una doble parte, ¿no? Como, bueno, que el alumno lo use, pero que también el docente entienda el valor de eso para integrarlo en el aula. Total, ahí creo que hay... es muy difícil hablar de IA si vos no usás IA. Creo que hay como ciertas sutilezas, ciertos yates, entendimiento de qué se puede, qué no se puede hacer, que lo adquirís cuando lo utilizás, y creo que hay que apoyar a los docentes a que puedan empezar a tener ese nivel de entendimiento de las herramientas para entender cómo y de qué forma se puede traer, y esto que decíamos recién, ¿no? Bueno, capaz que puedo usar la IA para que el alumno escriba, la IA critique, el alumno reflexione en función de eso, o mismo cuando se produce algo, dónde vuelve. Y sin duda, al igual que en la calculadora, en algunos momentos va a haber que decidir, acá no tiene que entrar la IA y acá sí tiene que entrar. Todavía no sabemos dónde está esa línea, pero en algún lugar va a estar. Porque claramente para poder utilizar esas herramientas hay que tener una base sólida de un montón de cosas que si no las pudiste construir no las puedes usar. Entonces hay que tener, creo, muchas más conversaciones abiertas adentro del aula y afuera del aula sobre cómo estamos usando las herramientas y cómo podemos hacer un mejor uso de eso en un contexto de que también tenemos que aprender a utilizarlas porque será demandado de estas personas. A mí me toca estar por ahí más del lado cercano a un lugar profesional. Quien se gradúe de la universidad en 2029, 30 y más allá, va a ser esperable que sepa utilizar estas herramientas, y a mí me gustaría en el lugar a donde aprendan, que aprendan a utilizarlo con potencia, con creatividad, con pensamiento crítico, y eso solamente lo pueden aprender en un aula que lo incorpore.
¿Cómo, cómo, cómo haces para diseñar un programa educativo cuando no sabes cómo va a ser el mundo cuando se reciban los estudiantes? Preguntona, me encanta esta pregunta, me la hago habitualmente. Estamos entrenando diseñadores del futuro, para un futuro no sabemos cómo va a ser. Creo que en primer lugar hay que tener como cierta cuota de humildad de que por más a uno le pueden encantar sus ideas, pero no ser muy específico con el tipo de futuro que te estás imaginando. Porque yo puedo decir, no, en 2030 va a haber autos voladores, entonces tenemos que tener una materia de autos voladores. Y capaz que después llega el 2030 y no hay autos voladores, y para qué hicieron la materia de autos voladores es una responsabilidad muy grande que tenemos y nos estamos educando en ese sentido. Entonces, ser muy conscientes de que el cono de incertidumbre es muy amplio. No puedo predecir el futuro, no sé cuál va a ser. Pero en muchos casos sí sé que va a ser diferente del presente, algunas cosas. Por eso, en líneas generales, creo que tiene que ver no con intentar predecir el futuro y targetear una experiencia académica que machee con ese futuro, porque no hay forma de saberlo. En lo que hacemos nosotros muchas veces tiene que ver con no ir detrás de herramientas que van cambiando, sino también la construcción de fundamentales, ¿no? Entonces la habilidad de colaborar, la habilidad de tener pensamiento crítico, la habilidad de delimitar un problema, la habilidad de evaluar alternativas, esas cosas no van a cambiar. Entonces, nosotros no tenemos una materia donde enseñemos a utilizar AI, pero asumimos que algunos de estos desafíos que tienen que realizar, si están utilizando AI, vamos a evaluarlo por su capacidad de estas cosas, ¿no? De pensamiento crítico, de todo eso. Entonces creo que muchas veces más que ir detrás de lo que cambia es enfocarse en lo que no va a cambiar y que tiene que ver con habilidades más fundamentales muchas veces. Sí. ¿Cuál dirías que es como la habilidad? ¿Del diseño o de...? Sí, como viendo este cambio que hay con ella. Y quizás antes, no sé, no se hablaba tanto de habilidades más de soft skills o de... O la que cobra más relevancia en Claro, a todos sí. estos. Yo tengo Yo creo que sí, pero... Yo creo que no solo por la inteligencia artificial, sino también por el momento histórico que nos toca vivir, tiene que ver con el manejo de la incertidumbre, tiene que ver con aprender a veces vos no sabes cuál es el resultado final, pero vos podés ir construyendo un proceso que te permita construir hacia dónde querés llegar. Creo que el diseño tiene mucho de esa posibilidad de navegar esa incertidumbre y estamos en un momento donde creo las organizaciones y en general tenemos una gran demanda de poder navegar todo eso y creo que el diseño aporta eso a la mesa. Creo que hay cosas que tienen que ver con la colaboración humana que me parece más importante que nunca. Digo, el hecho de que estemos potenciados por máquinas solo hace que cada vez sean más difíciles las decisiones que hay que tomar también. Y entonces las decisiones que hay que tomar las vamos a tener que tomar al final del día. Algunas personas en alguna sala van a tener que decidir sobre cómo se va a hacer y creo que el diseño muchas veces es una disciplina que aporta su bagaje metodológico en función de alinear y acompañar a las personas que están sentados en esta mesa a tomar esa decisión. Entonces creo que tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Da la sensación también, hablabas de esta idea o esta habilidad de adaptarse a las circunstancias tan cambiantes, da la sensación de que además las personas tienen que aprender a no hacer futurología, pero pero entender qué va a pasar antes de que suceda, ¿no? ¿Cómo haces para enseñarle a alguien justamente esa habilidad? Está buenísimo. Creo que no hay, y esto es parte de la conversación que justo que teníamos con Juanma y el equipo de Gato y la Caja hoy con un proyecto que estamos encarando, que tiene que ver con que si el objetivo no es predecir el futuro, es más como entender, bueno, cuáles son los futuros posibles, no para flashearlo un rato y que se quede ahí, sino para después poder volver a mi realidad, a mí hoy, a las decisiones que yo tengo que tomar y a todas las cosas que yo puedo estar viendo. Hay un montón de ruido y cómo poder separar la señal del ruido y decir, che, a estas cosas tengo que prestar atención porque estas cosas son relevantes para entender cuál de estos futuros posibles
puede suceder. Entonces creo que en tener una visión prospectiva del futuro, lo que te permite no es trazar un mapa perfecto de voy a hacer 1, 2, 3, 4 hasta el 8, sino básicamente poder leer mejor el presente en función de que uno entiende cuáles son las cosas que tienen importancia, que pueden modificar los futuros hacia donde yo voy. Y creo que yendo más a las habilidades, hay algo de como zoom in, zoom out que tiene el diseño. Tanto al momento de crear algo que yo puedo crear una experiencia y después puedo hacer un zoom out y decir, che, ¿cuál es el impacto sistémico que tiene esto que yo acabo de hacer? Eso, el diseño es buenísimo y creo que es un valor que tenemos que reforzar. Y después lo mismo cuando vamos y en el momento de entender sucede lo mismo. Yo entiendo a las personas, veo cómo están haciendo sus comportamientos, todo esto, y yo puedo hacer una especie de zoom out de esto y decir, che, esto es algo que le pasó a una persona circunstancialmente, o acá hay un patrón, hay una señal, hay una tendencia que puedo estar viendo y trazando alrededor. Entonces creo que esa capacidad de leer y de hacer entendible a otras personas, porque el diseñador no solo es que lo ve y se lo queda, sino que lo puede traducir en algo que le permita a otras personas tomar decisiones. Creo que hay algo de eso que es una habilidad que nosotros tenemos, que hay que reforzar y que es como súper valiosa en este contexto. Sí. Sí. Me quedó una pregunta resonando del anterior track, y si quieren después ya pasamos a las preguntas de cierre, que en un momento hablamos sobre, bueno, tuviste tu paso por políticas públicas y me gusta porque justo tocaste ese tema, pero no lo tocaste tanto desde el punto de, bueno, cómo integramos IA en el proceso de políticas públicas, sino que qué rol tiene que tomar, como cuál es tu take en eso. Está buenísimo. Creo que, por un lado, tenemos que tener conversaciones públicas de mayor calidad alrededor de estas temáticas. Creo, muy necesario que empecemos a tener un debate público de calidad alrededor de cómo impactan estas tecnologías en nuestro mercado de trabajo, en nuestra economía, en un montón de cosas. Entonces creo que necesitamos un poco menos del flu y del FOMO y de todas esas cosas y un poco más de discusiones sustantivas de cómo esto nos impacta. Y creo que es muy necesario. Y después creo que también ahí tenemos que entender cuál es el rol que nos toca a nosotros. Nosotros somos, puntualmente de América Latina, somos un país que no produce esta tecnología. Nosotros muchas cosas tenemos capacidades limitadas de normar este tipo de cosas y entonces tendremos un rol diferente al que pueden tener otros países, lo cual no significa que no tengamos ningún rol. Yo creo que hay que ir hacia, formas que le permitan a gobiernos como el nuestro tener, que puedan expresar cuál es el deseo de nuestras poblaciones. Y creo que ahí es donde me veo la necesidad de tener una discusión nativa al respecto, que es algo que no se puede importar de las discusiones que están teniendo en Estados Unidos o en otros lugares, que está buenísimo que las tengan, y digo, Estados Unidos, China, todo eso, está buenísimo que las tengan y tienen que existir, pero nuestra posición, nuestra postura es diferente. Tenemos que entender cuál es, y tenemos que, junto con otros países, que son la inmensa mayoría del mundo, ponernos de acuerdo sobre cuáles son las formas de regular, de normar, de al final del día también mitigar los impactos negativos, potenciar los positivos, distribuir parte de la riqueza que puede capturar este tipo de herramientas, que digo, será más rápido, más lento y podemos discutir qué tan urgente es esto, pero creo que hay una dirección clara de que algo tendremos que hacer. Y hoy me preocupa un poco que, como no estamos teniendo discusiones de calidad al interior de nuestros países, no estamos pushando a nuestros gobernantes para que tomen ese rol, porque hoy no es prioritario en muchos lugares. Y entonces la discusión está pasando por otro lado. Y como siempre se dice, si uno no está en la mesa, estás en el menú. Y entonces acá se están tomando decisiones que pueden o no tener el mejor interés de ciudadanos del mundo en cuenta. Y entonces creo que necesitamos como mejores conversaciones a nivel público sobre esto. Hace poco vi un reel que mostraba, era un dirigente político leyendo un discurso de políticas públicas que estaba promoviendo,
Y sin darse cuenta empezó a leer El prompt. Como un gran modelo de lenguaje que sí, o sea, terminó de leer y siguió y dijo, si querés que expanda sobre estas ideas, pues estaba leyendo el footer que escribe ChatGPT, ¿viste? Y no se dio cuenta y fue gracioso, pero a mí me trajo me hizo pensar en, probablemente en este caso el ChatGPT le mejoró el discurso, pero probablemente empieza a tener mucha incidencia en las políticas que se deciden y en concretas y reales, tener incidencia en lo que se legisla. ¿Sentís que eso puede llegar a traer algún tipo de conflicto o problemática o lo ves como algo positivo? A ver, yo espero de quienes nos gobiernan que sepan lo que es la IA, que sus asesores la usen, que entiendan cómo funciona esto. No que metan información sensible o confidencial en una herramienta que no entienden, pero digo, con las habilidades del caso, me gustaría que estas personas entiendan esta tecnología. Entonces, celebro que algunas personas la usen. El hecho de que se les escape esto me da un poco la pauta de que tal vez no tienen el nivel de profesionalidad que uno espera. Pero me gustaría que estas personas lo entiendan. Si no pasa como cuando fue... que ni siquiera es una cuestión del caso argentino, digo, lo vimos cuando llamaban a Mark Zuckerberg al Senado de Estados Unidos y las preguntas que le hacían los senadores daban pauta de que no tenían ni la más remota idea de cómo funcionan las redes sociales, que es una de las tecnologías más relevantes en el planeta, y esas personas no tenían idea de cómo funcionaba. Espero que podamos ser mejores en general como sociedad en elegir personas que entiendan esta tecnología. Entonces digo, que a un nivel personal la usen me parece bien, con la sabiduría del caso tiendo a creer que no sucede. Habiendo dicho eso, por ahí un punto aledaño pero diferente es que muchas veces en este como tsunami a veces como de manija, de esto lo cambia todo que trae la IA, hay como una especie de visión medio mesiánica de que listo, le ponemos IA y se soluciona todo. No funciona así. De hecho, muy probablemente eso traiga más mal que bien. Entonces yo creo que uno de los, si querés, como consecuencias negativas que tiene esto es que tiene como un halo medio de objetividad o de como imparcialidad. Entonces, no, bueno, ¿para qué lo va a decidir un político si lo pueden decidir las computadoras que no se van a equivocar? No, eso no es así. Entonces, creo que eso es un riesgo que tiene, más allá del uso personal que pueden hacer políticos, es que la sociedad o quienes dirigen tengan como una especie de expectativa desmedida y acrítica de lo que pueda hacer la inteligencia artificial. ¿Sentís que, porque se habla mucho de los sesgos de la inteligencia artificial, ¿sentís que en algún momento la misma inteligencia artificial va a poder regular, o sea, identificar los sesgos que el mismo humano que la programó le indujo? Está buenísima la pregunta y hablo de esto en algunas de mis charlas. Cuando hablamos de sesgos, ¿de qué hablamos? ¿No? Hablamos de que tiene como una perspectiva determinada que está alejada ¿de qué? Del no sesgo, de la neutralidad absoluta. Somos, no sé, 8.000 millones de personas en el planeta Tierra. Todos tenemos 8.000 millones de puntos de vista diferentes. ¿Qué es lo que esperaríamos? ¿Que la IA de alguna forma represente todos nuestros puntos de vista, todas nuestras experiencias vividas? Entonces cuando vos le preguntás, che, ¿qué pensás de tal persona? Represente, no sé, alguna especie de promedio de la humanidad toda. Me parece que la expectativa de neutralidad está un poco como mal puesto el foco ahí. Como que no hay que esperar que la IA sea neutral, hay que asumir que no lo es. Hay que entender que hay algunos sesgos que se pueden ir como reduciendo, ciertas cuestiones se pueden ir reduciendo, pero al final del día, reducir los sesgos no deja de ser un humano que identificó y dijo, che, estos 3 sesgos a mí me parece que deberían tener menos de esto, pero hay otros 20 que ese humano no vio. Sí. Entonces no deja de ser al final del día personas que también están en función de eso. Entonces creo que más que pedirle o esperar que sea neutral, hay que asumir que nunca lo va a ser. Y tener como ese pensamiento, tener una reflexión crítica sobre esto, sobre todo cuando lo estamos usando para pensar y que no se nos cuelen cosas que uno, considera propias, pero en realidad tiene que ver con los sesgos propios de la herramienta. Sí, como somos personas también y la gente tiene sesgos y valoramos los puntos de vista. Y valoramos los puntos de vista y valoramos la diversidad. Si no, de vuelta, estamos
como, no sé, con la expectativa de que esto de repente sea como algo superador. No sé si eso es como, si es posible y sí, sería incluso deseable, ¿no? O sea, Sí. Sí, tal cual. yo lo que tengo un poco a veces de miedo con los sesgos es que termina siendo más como, no, yo voy a esperar a que la IA deje de tener sesgos para empezar a usarla, porque ahora tiene muchos sesgos. No, bueno, si te vas a quedar esperando, te vas a quedar esperando para siempre, porque no va a llegar el día donde uno pueda decir, listo, ahora estos ya no los tiene. No, siempre tendrá algún tipo de sesgo que también está vinculado con la data con la que ingresó. Sí, es como una discusión más filosófica sobre qué es Sí, es una discusión filosófica. la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la neutralidad? Exacto. Eso es así. Para mí está como, o sea, está bueno hacer la distinción entre sesgo y opinión, como postura. Me acordé cuando salió la inteligencia artificial que desarrollaron en China y que se viralizó mucho las respuestas que daba a temas controversiales sobre lo que pasa en China y claro, todo Occidente estaba escandalizado, pero bueno, la realidad o es una opinión muy marcada. Capaz lo que siento que capaz sí se puede desarrollar es la habilidad de dar disclaimers o... Yo creo que se puede dar la habilidad de dar disclaimers, sí. Creo que hay que trabajar en que las personas tengamos como ese disclaimer medio como interiorizado, ¿no? O sea, como que... Sí, bueno, cuando le voy a hacer una pregunta sobre historia, está bien, tal vez no me dará una respuesta que desde nuestra perspectiva no se siente tan sesgada como la China, pero seguramente desde otra perspectiva nos dirá la respuesta que te acaba de decir sobre cómo fue la guerra de los 100 años en Europa en el siglo no sé cuánto, también me parece sesgada porque no representa el interés de no sé quién. Entonces, que es un poco se extrapola, también lo pienso como de leer un libro de historia en cualquier momento, antes de la inteligencia artificial, antes de internet, como que la responsabilidad está en la persona que está consumiendo esa información a interpretarla, como que eso no cambia. total, ahí lo digo, con los libros lo teníamos súper claro y por eso uno leía muchos libros y leías muchas miradas y decías, bueno, mira, entiendo la complejidad de este fenómeno histórico porque lo leí estas 3 perspectivas diferentes y me iluminan todos de lugares distintos y la realidad, los hechos están en algún lugar en el medio. El problema es si uno de repente le pide a un sistema tecnológico, no lo que sea, que de repente te ilumine o te dé la verdad. Bueno, tal vez la verdad no exista. Total. Sí, sí. Bueno, ahora pasando a unas preguntas de cierre que tenemos, quería preguntarte qué es lo más random que hiciste con AI. ¿Qué es lo más random? AI, no me hagan esto. Además de mandarle un audio de 8 minutos preciado. Esa no se puede respetar. Algunas cosas que me han gustado. A mí me gusta que AI siempre se copa. Siempre. Y está ahí para vos. ¡Vamos, Pablo! No, en el sentido de que nunca te dice lo que acabas de pedir, es una estupidez. Una vuelta le dije, explícame tal concepto como si yo, digamos, explícamelo, viste que puedes decir, explícamelo como si yo fuese un niño de 8 años. Le dije, explícamelo como si yo fuese una mesa, le dije. No me acuerdo qué cosa era, digo, bueno, tal y como los clavos que te unen, los átomos del universo, no sé, ¿entendés? Y era como, wow, claro, cualquier otra persona me hubiese dicho, ¿qué estás diciendo, Pablo? No, pero no te volviese. Y la idea dijo, vamos, te voy a explicar como si vos fueses una mesa y lo único que entendieses en el universo sea de conceptos relacionados con mesa. Entonces me explicó la relatividad como si fuese una mesa. A mí eso me pareció como buenísimo, bastante raro. Muy bueno. En general, o sea, cuando hablas de AI, la herramienta que más usas es el chat. Sí, son herramientas de chat, yo no uso mucho imágenes. Sí, uso cuando hablo de AI, ahora hablo de grandes modelos de lenguaje y los consumo en modo chat, sí. ¿Qué herramienta de inteligencia artificial le recomendarías a alguien que nos escucha, además del chat? No, para mí es, como volviendo a lo que decía antes, no hay una herramienta killer. Creo que sí, digamos, lo único que diría es, dentro de los modelos de lenguaje, que son medio tope de gama, que son 2, 3, 4, ¿no? ChatGPT, Claude, Gemini y alguno más. Dentro de cualquiera de esos que más o menos representa lo que la IA es capaz de hacer hoy, yo lo que más recomiendo es ganar horas de vuelo con cualquiera de esos. Me acuerdo que hace algunos años, como antes de dedicarme a eso, yo estaba como mucho tiempo tratando de decidir cuál era la herramienta, hasta que un amigo me dijo, es dejar de pendar vueltas en eso, agarrá una y dedicarle horas. Yo amigo por eso, como en general, digo, me informo y leo estos temas, pero tampoco es que ando todo el tiempo saltando, buscando herramientas.
Porque requiere como este nivel de eso, de horas de vuelo, de entender cuándo funciona o qué no, y tampoco tengo tiempo infinito de probar todas las herramientas, hacer un benchmark, no me importa tanto. Entonces, mi recomendación es dentro de los modelos estos principales, en general, en algún momento llega el momento de pagar, y yo creo que hay que pagar en algún momento. O sea, si te estás quedando sin request, si tenés acceso a un modelo que es mucho peor, o cosas así, digo, para mí vale la pena pagar porque es parte del proceso de generar como esta proficiencia con las herramientas que considero necesario, y me parece más de las horas de vuelo que realmente usemos. Buenísimo. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Ustedes, gracias. Si te gustó lo que escuchaste y no querés perderte ningún capítulo, si querés explorar y entender el potencial del diseño con nosotros, te invito a que nos sigas en nuestro Instagram en @ladiseñería para no perderte las entregas de qué carajo es el diseño todos los meses.